Carlos Aranda, buenas noches, bienvenido, compañero. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Carlos. Vamos a dejar a un paso el cerebro, si te parece, y vamos a cambiar a otra forma de ver la vida para aquellos que han tenido unas experiencias cercanas a la muerte. Vamos a hablar de la vida después de la vida o la vida después de la muerte, José Carlos. Pues sí, vamos a hablar de ello porque es uno de los grandes misterios que a todos nos inquietan, ¿no? El que hay cuando atravesamos el umbral, esta realidad, ¿no? ¿Realmente, José Carlos, hay algo? Yo estoy convencido de que sí, absolutamente. Y partimos de una base, ¿no? La mente científica se basa siempre en el empirismo, ¿no? El empirismo es la demostración palpable de que algo sucede y cuando se repite los resultados vuelven a repetirse, ¿no? Entonces ya se afirma que cuando tú pones un agua al fuego, cuando alcanza los 100 grados de temperatura, se convierte en vapor. Esto es una demostración empírica, por lo tanto es incuestionable, ¿no? Esta es la mente racional científica. Pero se nos olvida que la ausencia de demostración de un hecho no significa la ausencia del mismo. Y sobre esto hay pruebas palpables, ¿no? Nosotros estamos sometidos a un cuerpo que es materia y que por tanto implica unas ciertas limitaciones. ¿A qué me refiero con esto? Pues que nuestros sentidos están programados para hacernos sobrevivir en un medio ambiente material. Y no todos los sentidos son iguales, o todas las percepciones son iguales. Hoy sabemos, por ejemplo, que cómo ves o percibes los colores depende de las células que tienes en el ojo, ¿no? Y que los perros o los toros no ven los colores igual que nosotros, ¿no? Algún defecto, por ejemplo el daltonismo, ¿no? Impide que una persona vea el color rojo, no quiere decir que el color rojo no exista. Por tanto, por ejemplo, en el oído, ¿no? Sabemos que el margen auditivo del ser humano se mueve dentro de un margen de vibraciones, lo que no quiere decir que no existan los ultrasonidos, que de hecho existen, que los captan animales como por ejemplo los murciélagos y que a nosotros nos pasan totalmente desapercibidos, ¿no? El espectro auditivo de un perro es muy superior al de un ser humano, ¿no? El que no oigamos esta franja de sonidos no quiere decir que estos sonidos no existan. Tampoco estamos preparados, en nuestros sentidos no están preparados para percibir, por ejemplo, las señales o las ondas electromagnéticas que se desprenden del campo gravitacional de la Tierra. Y sin embargo sabemos que algunas aves, como los palomos, sí que captan estas vibraciones y de hecho las utilizan para orientarse, ¿no? Y podríamos seguir así, ¿no? Muchísimos ejemplos. Yo siempre cuento la anécdota de un padre que me comentaba preocupado: fíjate el problema que tengo, que está mi hijo preparando la catequesis, ¿no? Para la primera comunión, y me ha tocado hoy explicarle la ubicuidad de Dios. ¿Cómo le explico yo esto, no? La ubicuidad de Dios. Claro, cuando yo era joven para mí esto también era un misterio, ¿no? Y era imposible concebir el hecho de que Dios pudiera estar en todas partes al mismo tiempo. Esto era algo que no cabía en mi cerebro, ¿no? No sé si en el tuyo cabe, ¿no? Pero en el mío no cabía. Pero ya a la altura en la que me encuentro de la vida, sí que tengo respuesta para esta pregunta. Yo le dije al padre, es muy sencillo. Llega a tu casa y enciende la radio. Y explíquele a tu hijo que lo que está escuchando en la radio son ondas que se transmiten por el aire, que están simultáneamente en todos los lugares, ¿no? Y que para captarlas solo necesitas un decodificador, un receptor, para sintonizarlo en la misma frecuencia en la que están vibrando estas ondas. Si nosotros dejamos de pensar en nosotros mismos como materia, que es algo que nos aprisiona y condiciona nuestra forma de percibir y entender la realidad, y empezamos a pensar en nosotros como energía, materia más energía, entonces comprenderemos muchas cosas. Por ejemplo, el pensamiento es energía circulando por nuestras neuronas. Es una forma de energía que además genera campos electromagnéticos, y esto está ya demostrado, cuando hay campos de neuronas que se activan de forma simultánea. Y ahora se está estudiando precisamente esto, ¿no? Si estos campos de energía que se activan de forma automática cuando una red o un mapa neural se activa,
pueden ser inductoras del proceso de pensamiento. Una energía que además sale de nosotros, y sale de nosotros rodeándonos, ¿no? Y esto también está ya demostrado científicamente. Luego, si nosotros empezamos a pensar en nosotros mismos como este combinado de materia más energía, es cierto y está claro y está demostrado empíricamente, ¿no?, que el cuerpo, una vez que muere, se descompone y desaparece. Pero ¿qué ocurre con esa energía? Esa energía que además es la generadora de la conciencia. Bueno, hay una frase por ahí muy bonita que dice que no es el cerebro quien genera la conciencia, sino la conciencia quien utiliza el cerebro, ¿no? Y esto es muy interesante. Entonces sí que se abre la puerta, y yo estoy absolutamente convencido de que esta forma de energía pervive en el tiempo y va hacia otra dimensión. Y tenemos, digamos, muchos testimonios acreditados en estudios que bueno, yo he tenido la ocasión de hablar personalmente con personas que han tenido esta experiencia cercana a la muerte o más allá de la muerte, ¿no? Porque hay testimonios que son realmente extraordinarios. A mí me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, el testimonio de una madrileña residente en Suecia, se llama Beatriz Fernández, no sé si has oído hablar de ella, ¿no? Uh-huh. Que es psicóloga además de profesión, que sufrió una tragedia, de hecho murió por 5 disparos, ¿no? Y estuvo durante 1 hora y cuarto muerta, con muerte de parada cardiorrespiratoria y cese de la actividad cerebral, que en definitiva es como se diagnostica la muerte. Llegaron incluso a meterla en la morgue, ¿no? Bueno, pues esta hora y cuarto de estar muerta le supuso una experiencia de más de 3 meses viviendo en el más allá. Es decir, cuando nosotros, digamos, abandonamos el cuerpo y nos transformamos en energía, el espacio y el tiempo desaparecen, ¿no? Y lo que puede ser un instante, un segundo, en la Tierra pueden convertirse, en la Tierra no, en el ámbito material en el que nos desenvolvemos, pueden convertirse en espacios infinitos o tiempos que se diluyen, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos 3 meses frente a 1 hora y cuarto. Y la verdad es que cuando estas personas nos cuentan su experiencia, nos hablan de un más allá tan material y consciente como la realidad que vivimos aquí, donde sientes y donde hablas y donde interactúas, pero sin esa, ¿cómo te diría yo?, con una sensación de paz enorme, ¿no? Esto es una constante que nos transmiten las personas que han estado más allá. Cuando yo le preguntaba a Beatriz, oye, ¿y qué te trajiste de allí? Dice, mira, una enorme sensación de humildad, solo primero, ¿no? Después empatía y amor. Y la idea de que hay que vivir la vida al día, el ahora, el aquí, y disfrutar el momento, ¿no? Este era el mensaje de Beatriz. Pero algo muy parecido, por ejemplo, nos ocurre con otro conocido, ¿no?, médico en este caso. Yo cuando hablo de psicólogo, hablo de médico. Muchas veces creemos que todo esto es superstición popular basada en la ignorancia. Pero, bueno, estamos viendo que personas que han dedicado mucho tiempo al estudio de este tema, o que han vivido literalmente la experiencia en carne propia, pues presentan un alto grado de coincidencia, ¿no? Y esto es lo interesante, ¿no? Los estudios científicos a mí me llama muchísimo la atención el estudio que hizo un tal Pim van Lommel en 2001, que publica un libro que se llama The Legacy, que es un estudio que realiza sobre 344 pacientes en 10 hospitales que han vivido la experiencia, con corazón y cerebro parado y muerte clínica, ¿no? Y ellos hablan de sensaciones sensoriales completas, es decir, percepción visual, incluso en personas que han sido ciegas de nacimiento, percepción auditiva, incluso en personas que han sido sordas de nacimiento, que en teoría no tendrían por qué guardar en su memoria interna esas sensaciones de las que han carecido en vida, ¿no? Y después esa sensación de ánimo y espíritu de enorme paz y amor, ¿no? Y coinciden todos en que cuando regresan con un cambio completo de su escala de valores en la vida, ¿no? Y comprenden mucho mejor la necesidad de la empatía, del cariño, del amor al prójimo, de la entrega,
que es esa relación humana lo que realmente importa, y repartir, transformar la realidad a partir del amor, ¿no? Esto quizás sea lo más interesante, pero hay otros estudios muy interesantes. Por ejemplo, los que realiza una médico anestesióloga en Cataluña, que es Luján Comas, ¿no? Que a raíz de una experiencia que tuvo desgraciadamente con su marido, se dedicó a estudiar los casos de personas que habían estado clínicamente muertas, ¿no? Y la experiencia es tan fuerte y está tan convencida, ¿no? que es cofundadora de una sociedad, se llama Mary Human Life, ¿no? Que se dedica precisamente a estudiar estos casos. Porque hay una cosa muy curiosa, ¿no? Quien vive la experiencia, podríamos seguir hablando de más personas, ¿no? Con las que además he hablado personalmente, que no estoy hablando ahora sino que he hablado y me han transmitido su experiencia, ¿no? Por ejemplo, te digo, José Vicente, que es de valenciano, del pueblo de Alcira, ¿no? Este hombre tuvo una experiencia de muerte a los 2 años, ¿eh? Y la recuerda vivamente y te lo refleja. Y en este episodio de muerte, él estuvo en contacto, se habla de que atraviesas la puerta, el umbral de la puerta, el famoso túnel, ¿no? Que se representa de una u otra forma. Él tuvo contacto con personas que lo acogieron y que más tarde, estos ángeles de luz, ¿no? Que aparecen en algunas de las narraciones, que después corroboró, pero al cabo de los años, con 20 años, abriendo unos baúles que había en el desván de su casa, que quienes lo habían recibido, con quienes él había estado, eran sus bisabuelos, ¿no? Y los reconoció a los 20 años gracias a unas fotografías que encontró en un baúl, ¿no? Es decir, son experiencias realmente extraordinarias y que coinciden en mucho. José Carlos, Dime. ¿Qué te parece la idea? Yo tengo una idea, un particular pensar, de que si es verdad que existe la vida después de la vida, ¿quién no nos dice a nosotros que al nacer aquí no hemos muerto en nuestro estado de consciencia? Yo esto, la llamada a la humildad que hago, la ejemplifico de una manera, no es una idea mía, es una idea de una tía mía, que era una persona muy espiritual, ¿no? Y ella me ponía el siguiente ejemplo, ¿no? ¿Cómo comprendería un feto en el útero de su madre el sentido que tienen en su existencia las manos y los pies? El sentido que tiene o va a tener en su existencia los ojos o los oídos, ¿no? Cuando está flotando en un líquido amniótico, en un ambiente absolutamente ingrávido, ¿no? Si él pudiera razonar, diría, oye, qué inutilidad de miembros, ¿no? ¿Para qué me sirven los pies y las manos, ¿no? Dice, y probablemente enfocaría el momento del parto como una muerte, ¿no? Y sin embargo, no es sino el tránsito a otra forma de vida. Como una muerte o una especie de nacimiento, ¿no? Mueres en un estado y naces a otro, que es lo que y te naces decía. a otro, exacto, en el que todo aquello que tú sentías y cuyo sentido, digamos, o utilidad o finalidad o funcionalidad, no podías comprender porque era absolutamente inútil en el estadio en el que te encuentres, ¿no? Cobra sentido. Entonces comprendes que los pies y las manos estaban ahí para desempeñar una función en la vida. Por algo, sí. y es donde realmente... ¿Por qué? Porque antes la gravedad no existía para ti, no necesitabas la locomoción, no necesitabas el utilizar las manos prensiles para manipular el medio ambiente, pero una vez que ya nace... Bueno, pues nosotros, creo, y el ejemplo va por ahí, ¿no? Tenemos unas facultades espirituales que las sentimos, que están ahí con nosotros, pero cuyo último sentido no alcanzamos a comprender. Yo estoy convencido que una vez que atravesamos ese umbral, esas facultades espirituales, esa capacidad de amar sobre todo, ¿no? que muchas veces en esta, voy a decir un taco, perdóname Juan Carlos, en esta puñetera vida, ¿no? Parece que es un inconveniente, ¿no? Y si no, amar al prójimo es de idiotas, ¿no? Es una cosa, porque parece que en este mundo competitivo, ¿verdad? Lo que tenemos es que trepar a costa de los demás, ¿no? Y esto es horroroso, ¿no? Pues una vez que atravesamos el umbral, yo creo que todo esto cobra sentido y alcanzamos
un estado de iluminación, de comprensión en realidad, que ahora, sometidos a la dictadura de la materia, del cuerpo en el que nos encontramos, no alcanzamos a comprender, ¿no? Ya es así de sencillo. Y es una conexión además fantástica, porque si piensas en términos de energía, te voy a poner un ejemplo. La energía no deja de ser vibración. Y cuando hablamos, el ejemplo de las ondas de radio es muy intenso, ¿no? Hay miles de emisoras en el medio ambiente que están solapándose unas a otras, ¿no? Y sin embargo no se interfieren entre sí. ¿Por qué? Porque resulta que la oscilación de vibración de cada emisora, el dial de cada emisora, ¿no? La frecuencia de cada emisora es diferente. Basta con que tú varíes 2 décimas, ¿no?, el dial, la frecuencia de vibración de la onda, para que las ondas puedan convivir entre sí, ignorándose mutuamente. No sé si me entiendes, ¿no? Uh-huh. Esto nos explicaría la posibilidad, por ejemplo, de un número infinito de universos que conviven en el mismo espacio-tiempo, sin que se interfieran unos a otros. Claro, ahí es donde te iba yo. Tenemos el concepto de la muerte como pasar al plano, no sé si mencionarlo, religioso, ir al cielo y estar con Dios, mientras que bien pudiera ser que cuando mueres aquí, igual que al principio, hace un rato he dicho que cuando naces aquí, vienes desde otro estado de consciencia, cuando mueres aquí puedes nacer en otro estado de consciencia, pero no significa que vayas al cielo, puede significar que vayas a un mundo paralelo, a un universo paralelo, a un estado de consciencia paralelo y distinto, ¿no? ¿Y si tú formas parte de Dios? Fíjate que sí, bueno, Biblia... Dios es esa parte también que no se puede explicar, pero que no significa que sea mentira. Claro, pero cuando yo digo, ¿y si tú formas parte de Dios? Fíjate que la Biblia dice, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Y si tú formas parte de esa energía primigenia? Y eres parte de ese plan divino, de esa conciencia creadora. Y sin tú saberlo, pero formas parte del cuerpo, ¿no? Es como, una uña es una uña, pero por ser una uña y estar donde está, nunca podría comprender ni abarcar la totalidad del ser del que forma parte. Sí, pero podemos concebir a Dios como una consciencia o conciencia universal y no religiosa. Pues yo que creo que las dos cosas se dan la mano, no se desdicen una de otra. Yo siempre, cuando hablamos de Dios, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? 100.000 monos sentados delante de una máquina de escribir nunca escribirían el Quijote. Es decir, el orden no puede provenir del caos, ¿no? Cuando tú te encuentras imagínate, ¿no?, una pieza de reloj en medio del desierto y observas esa pieza de reloj, tú debes llegar a la conclusión de que alguien ha creado eso para algo, con una función específica dentro de un mecanismo. Y porque lo contrario no tendría ningún sentido, ¿no? Y somos parte de esa pieza, somos parte de ese mecanismo. Y esa conciencia universal es una conciencia con entidad propia. No, quiero decir, no es amorfa, no es algo... No, hay una intencionalidad propia. Es un Dios creador con intención que se basa en el amor, ¿no? Y esto es el principio no solo de la religión católica o la religión cristiana, sino de muchísimas religiones, ¿no? Uh-huh. Te paras a pensar en el brahmanismo, el budismo, los musulmanes, los judíos, los cristianos, esa imagen de Dios amor, ¿no? De una entidad inteligente que crea con una intención de creación, ¿no? Y esto es interesantísimo. Entonces, a lo que yo voy es en contra de esa difuminación del concepto de Dios consciente. Ahora, creo que las religiones nos han hecho muy flaco favor, ¿no? Claro. Algunas religiones, ¿no? Cuando se nos ha dado la imagen de Dios antropomórfica, ¿no? El Dios con imagen de hombre, ¿no? Hemos hecho a Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y nosotros los hombres hemos hecho a Dios a nuestra imagen y semejanza. Lo hemos humanizado. Claro, y tiene mucho más sentido aquellas religiones, como por ejemplo el judaísmo, el islam, que prohíben la representación de Dios, incluso prohíben nombrarlo, ¿no?, por su propio nombre, ¿no?, como es el caso del judaísmo. Tiene mucho más sentido,
Pero aparte de todo esto, las religiones también tienen un componente de leyenda en el tiempo que es muy interesante, porque humanizamos, ¿no?, el concepto de Dios, y bueno, y ahí hay una arqueología muy interesante de la que quizás otro día hablemos, ¿no? Pudiera ser, José Carlos, esta vida, esta existencia que tenemos ahora, una parte de un todo, de una existencia, como si fuera una etapa, ¿no?, de unas fases que estás pasando, de una existencia distinta que no llegamos a comprender ni a alcanzar todavía. Es claro. como si fuera una fase de que vas pasando de niño a adolescente, adulto, ¿sabes? No sé si me explico. Sí, te explica perfectamente. De hecho, es la base de la teoría de la reencarnación, ¿no? En el que la idea es que tú vienes a la vida a aprender una lección para perfeccionar tu espíritu. Tú imagínate que estás delante en un videoclub, ¿no? Y dices, bueno, vamos a ver, ¿qué película me apetece, ¿no? Pues este yo de conciencia cuántica que se desplaza en el tiempo y que está en ese viaje de perfeccionamiento espiritual, imagínate que necesita limar para alcanzar la perfección la soberbia, por ejemplo, ¿no? Voy a escoger una vida que me enseñe la humildad, ¿no?, para pulir ese defecto que me está impidiendo alcanzar el nivel de perfección espiritual en el que yo puedo alcanzar otras metas. No sé qué metas eran estas, ¿no? Eso, no sé si me explico, ¿no? Eso quiere decir que nosotros elegimos venir aquí y cómo venir. Este es el principio que defienden los tibetanos y el sentido de la reencarnación y del karma, ¿no? Entonces la pregunta clave es, bueno, y si nosotros podemos elegir la vida, ¿cómo voy a elegir una vida de miseria y una vida de sufrimiento? Yo elegiría nacer millonario, ¿no? Y no, porque tú no decides si lo vas a pasar bien o mal. Decides en función de lo que tu alma necesita para alcanzar la perfección, puliendo todos aquellos defectos, ¿no?, que te impiden alcanzar la iluminación. Y no lo decides aquí, lo decides antes de venir. Correcto, ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, la vida es una catarsis en la que vamos puliendo nuestro espíritu para alcanzar esa iluminación y esa fusión, ¿no?, con Dios, ¿no? Y bueno, esta es la idea que tienen los tibetanos, ¿no?, que a mí me encantan, ¿no?, porque creen precisamente en la reencarnación. Yo no sé si la reencarnación está en esta propia vida. Ayer estaba hablando con una persona que lo afirma, y lo afirma de sí mismo, ¿no?, y de una reencarnación además de un antepasado propio, ¿no?, que es José Vicente, ¿no? Que precisamente cuando vio la fotografía de su bisabuela quedó impactado porque vio en los ojos de su bisabuela, dice, estaba el cuadro cubierto de polvo, le quité con la mano el polvo y al ver los ojos vi mis ojos reflejados en ellos, ¿no? Incluso recuerdos, ¿no?, que no le pertenecen. Esto es bastante frecuente. Ahora, estos recuerdos son propios de la reencarnación o hay una contaminación por energía. Esto yo sinceramente no lo sé. Hay cuestiones que a mí se me escapan, y yo creo que a todos, ¿no?, porque nos estamos moviendo en el campo del misterio. Pero hay un fenómeno que a mí me llama muchísimo la atención. Hacíamos un experimento cuando estábamos estudiando, yo era muy joven, tenía 13 años, ¿no?, y para explicarnos la vibración de las ondas, el profesor de física cogía un diapasón y lo hacía vibrar, ¿no? Lo ponía frente a otro diapasón e inmediatamente el otro diapasón comenzaba a vibrar en la misma frecuencia. Yo no sé si habéis hecho este experimento, pero es un experimento muy, muy interesante. Claro, si nosotros somos básicamente energía, la energía se mueve en un campo de vibración determinada. El estar yo en contacto contigo puede generar, ojo, cuando digo en contacto contigo, no me estoy refiriendo a un contacto meramente físico, que también, de estar tú y yo hablando, ¿no?, tranquilamente, y ahí están las famosas neuronas Venn, de las que hablaremos el otro día, ¿no?, sino en contacto espiritual, ¿no? Es decir, es posible que haya una transferencia de recuerdos de ti hacia mí o de mí hacia ti. ¿Podemos inferir unas imágenes o unos recuerdos determinados? Probablemente sí. Si a través de la palabra, que en definitiva son vibraciones en las ondas sonoras que se transmiten por el aire, que impactan en nuestro tímpano
y se transmiten energía capaces de generar imágenes en mi cerebro, es muy posible que si existe esa conexión en el nivel de energía y en el nivel cuántico, también se pueda producir transferencia. Con lo cual estaríamos, digamos, ante una imagen heredada o copiada, ¿no? de alguien con quien hemos estado en contacto, ¿no? El tema es muy interesante, ¿no? Pero las pruebas se multiplican, se repiten, y yo creo que ignorarlas tampoco tiene ningún sentido. Mucho sentido. Reencarnación no lo sé, vida después de la vida quizás sí, pero yo lo siento mucho, tengo mucho apego a lo que tengo ahora y lo que venga después ya vendrá, pero cuanto más tarde mejor, ¿no te parece? Claro, el tema está, y yo creo que es el mensaje de los que confiesan o manifiestan que han regresado, ¿no? Yo creo que es un mensaje muy común, ¿no? Y es que debemos vivir la vida con intensidad, en clave de amor, además, sin perder el instante, sin perder el ahora. Es decir, hacer de nuestra vida un viaje que merezca la pena ser vivido, ¿no? Yo ahí siempre, decía Leonardo da Vinci, yo imagino la muerte como el sueño. Después de un día de trabajo intenso, el sueño llega plácido y agradable, ¿no? Después de un día de nerviosismo y asueto, llega la intranquilidad, ¿no? Y el insomnio. Yo imagino la muerte y revisar mi vida y ver que cada día, que es una página de tu existencia, está llena. Y entonces llegaré a la muerte con la paz y la tranquilidad de quien ha vivido, ¿no? Yo creo que este mensaje de Leonardo es muy importante y es importante no demorar la intensidad de nuestra vida pensando en el más allá. Pues una bonita reflexión para finalizar nuestra intervención en este programa de hoy. Muchísimas gracias, José Carlos, como siempre, por todo. Un fuerte abrazo y en una semana, dentro de 7 días, volvemos a hablar. Muy bien, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias a vosotros y un abrazo a todos los escuchantes. Hasta luego. La magia, la hechicería y la brujería han sido fieles compañeras de viaje del ser humano a lo largo de toda su historia. Estos tres fenómenos son, junto con la religión, los asideros más populares en momentos de crisis. A lo largo de toda nuestra historia hemos sentido, de algún modo, la presencia cercana o lejana de algunas de estas personas con estas supuestas capacidades. Cristina López Ortego hoy nos hace un repaso por la historia de la brujería, la magia y la hechicería. Cristina López, buenas noches, bienvenida, compañera. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? Bien, encantada. Un domingo más. Un domingo más, una noche más, y hoy precisamente sobre brujería, magia y hechicería. Cristina. A la hora de hacer una definición sobre brujería, realmente va a hacer referencia a todo aquel que fuera a realizar prácticas que fueran contrarias a la verdadera religión, y en ese momento pasaba directamente a ser acusado de delito de práctica divinatoria, pacto con el diablo o brujería. Fundamentalmente vamos a centrarnos en la Europa medieval y la Europa renacentista, y además todo este problema se centra la mayoría de las veces en las mujeres. Y bueno, Fermín lo ha contado varias veces, Fermín Mayorga, todo esto solía concluir en muchas ocasiones con lo que era el auto de fe y la quema en la hoguera. Y es verdad que más frecuentemente en Europa que en España. Y en el caso de que fueran perdonadas por arrepentimiento, se les daba hasta 100 azotes, vergüenza pública e incluso el destierro. Todo esto, aunque estamos centrándolo un poco en el periodo medieval en nuestro país, es verdad que son actividades que se van a remontar al pasado más remoto del ser humano y a cualquier región geográfica del mundo, independientemente de la cultura. Desde Egipto a las culturas animistas africanas tienen reconocidos fenómenos de brujería. Es verdad que es más frecuente identificarlo en la cultura cristiana, como te digo, porque la concepción dualista entre las fuerzas del bien, los hijos de Dios, con las del mal, los servidores de Satán, pues la tenemos ahí bien grabada desde entonces. Y bueno, se acudía a las brujas para seducir a las personas deseadas, para hechizar, alejar a otras personas,
para propiciar males o incluso desear la muerte al enemigo y conseguir para uno mismo cualquier tipo de beneficio. Entonces, la magia lo que va a hacer referencia es a ese conjunto de recursos que se van a destinar a conseguir poderes extraordinarios con el fin de poder controlar o dominar la naturaleza a través de todo lo que son los principios de simpatía o repulsión de unos objetos en relación con otros. Según Fraser, un antropólogo muy conocido, su origen lo tenemos en los rituales antiguos paganos que, bueno, pues fueron sobreviviendo a lo largo de la historia. Y según Murray, en lo que es el culto a Margaret Murray, en el culto a la fertilidad. Pero es verdad que a partir del siglo XIII la magia se va a ir alejando de la religión y la ciencia en lo que es el marco del debate razón, fe, realidad, apariencia, y se va a ir situando ya de manera directa en lo que es la cultura popular. Y así, pues brujería y hechicería, consideradas ambas como supersticiones, van a diferenciarse por la presencia del diablo, ya sea a través de un pacto en el caso de la brujería y la ausencia de dicho pacto en lo que es la hechicería. La hechicería, además, va a emplear lo que son materiales empíricos y la brujería, sobre todo, fundamenta el empleo de materiales en la imaginación y sugestión, ocasionalmente empleando hierbas, ungüentos o alucinógenos. En la Europa moderna, la brujería va a englobar lo que es la magia negra o maligna, con la realización de los maleficios o maleficia para producir daños, enfermedades, infortunio, pobreza, cualquier tipo de desastre. Y también, además, va a englobar y asumir lo que es la relación entre la bruja y el diablo. Es verdad que, aunque afecta a todas las clases sociales, va a afectar a todo, pero dentro de esto, todas las clases tienen unas preocupaciones diferentes entre sí. Es decir, la clase más pobre lo que le interesa es generalmente pues comer y sobrevivir. Las clases más ricas, por lo que interesa es la consecución de riqueza y de poder. ¿Qué pasa? Que a estas clases populares les va a preocupar más lo que eran los maleficias, lo que eran los procesos que venían desde abajo y en los que se iba a juzgar a las brujas en relación a estas causas. Pero a la cultura de élite, ¿qué le preocupaba? Pues como te decía, los pactos demoníacos, que eran más peligrosos, es un pensamiento más estructurado, que puede tener una mayor repercusión política, representando en realidad una amenaza para sus beneficios sociales. Y en nuestro país es parecido al resto de la cultura cristiana europea, sea de origen cristiano común, pero bueno, ya sea dentro del catolicismo, luego dentro del protestantismo. Se considera que la bruja reniega de Cristo y pacta con el diablo. Realiza misas negras, realiza aquelarres en los que se va a parodiar la misa cristiana en honor a Lucifer. Y Lucifer se representa por un macho cabrío, obteniendo de esta manera los que son los poderes sobrenaturales. En función de las creencias populares, pues se les atribuía una serie de poderes, por ejemplo, la posibilidad de desatar plagas en las cosechas, muerte y enfermedades, y se las va a considerar expertas en lo que era la fabricación de todo tipo de remedios y pócimas. Mira, por ejemplo, en el Malleus Maleficarum te viene descrita la siguiente definición. Sabes que el martillo de las brujas, bueno, hecho por 2 inquisidores, y que, bueno, pues te cuenta desde cualquier tipo de actuación de las brujas, que la mayoría eran inventadas porque eso no tenía ni pies ni cabeza, pero bueno, se considera un artilugio, un libro de la Inquisición que favorece los juicios y los autos de fe para, de alguna manera, pues condenar a una serie de inocentes. Bueno, a lo que voy. Mira lo que dice el Malleus Maleficarum. No hay enfermedad física, ni siquiera la lepra o la epilepsia, que no puedan ser causadas por brujas, con permiso de Dios. Y esto lo prueba el hecho de que los doctores no exceptúan ninguna clase de enfermedad, pues una cuidadosa consideración de lo que ya se ha escrito acerca del poder de los demonios y la malignidad de las brujas mostrará que esta afirmación no ofrece dificultades. ¿Y qué más te puedo ir narrando? ¿Qué poderes podían tener? Pues se decía clásicamente que tenían la invisibilidad, la transformación en determinados animales, los vuelos nocturnos, que
vamos a ir viendo que en realidad esto era secundario a los materiales, sobre todo la herbolaria, que ellas manejaban. En realidad se trataba de fármacos alucinógenos que estaban dentro de esas hierbas y que lo que generaban pues es ese viaje al aquelarre y es esa conexión, esa sensación de vuelo y demás. Vale. Sabemos que se las sancionaba en muchas ocasiones con la pena capital, especialmente en Europa, donde todo lo que eran las condenas pues fue mucho más sanguinario. Hay referencias incluso en el Antiguo Testamento, también hay referencias en Platón, en leyes antiguas romanas y en lo que son los principios del cristianismo. La figura clásica de lo que es una bruja se va a encontrar descrita fundamentalmente por aquellos que la persiguen. Y bueno, si hacemos un poquito de estadística, vamos viendo que en nuestro país un 75% de los procesados son mujeres, pero por ejemplo en Rusia y en Estonia la proporción está invertida y en los países escandinavos la distribución por sexos es casi equivalente. O sea que un poco el fenómeno social sobre el sexo femenino es donde recae en nuestro país. ¿Y por qué la mujer era más atacada? Bueno, de manera clásica se la consideraba moralmente más débil, más carnal y sexualmente menos comedida, siendo más fácil que pudiera caer en la tentación del diablo. Pero el pueblo iba a priorizar sus atribuciones mágicas, siendo de esta manera más fácil, además, por su profesión de mujer, pues, y por otras profesiones que podían desempeñar, que eran cocineras, curanderas y comadronas, la relación con todo este tipo de trabajos y de materiales. Una de las teorías, además, es que apoyan todo esto, es que las principales acusadoras y usuarias, además, eran mujeres, y era por la facilidad de usar esta vía como venganza para hechos puntuales, mientras que los varones se asociaban más a lo que eran motivos políticos. Es decir, era un poco en función de la sociedad de la época y los contactos que la mujer y el hombre pudieran tener en ese momento. La edad de estas mujeres, bueno, hablamos de las brujas durante los primeros años, pues oscilaba entre los 20 y los 30. En lo que fue el periodo de mayor apogeo de lo que fue la Casa de Brujas, también llegó a condenarse a adolescentes y a veces sí, también los hijos de las brujas podían ser víctimas de acusaciones porque eran considerados como herederos y aprendices. Pero es verdad que conforme va avanzando el tiempo, la mayoría empiezan a ser mayores y encontramos ya que prácticamente todas estaban entre los 40 y los 50, porque se van a ampliar los campos de actuación. Y la magia amatoria, por ejemplo, no es la única a desarrollarse. También empezamos a encontrar lo que son venganzas, magia negra, curanderismo, etcétera. Algunas no solamente se consideraban brujas, sino que también eran curanderas y comadronas, oficios que realizaban las mujeres de edad avanzada, que también nos confirma un poco la afirmación anterior. De todas maneras, esto no era incompatible con la idea de la bruja movida por el deseo sexual, puesto que se creía que el diablo se aparecía a las futuras brujas en forma de un joven atractivo, tanto si fuera joven o vieja, se suponía que se movían por la lujuria. Todo esto son suposiciones populares. Y sobre el estado civil de estas mujeres, la mayoría eran solteras o viudas. Eran muy escasas las mujeres casadas, que realmente no estaban expuestas a cargos por brujería, pero sí sufrieron acusaciones en relación a conflictos de carácter de vecindad o familiar. Estamos hablando de una sociedad en la cual, cuando se desencadena la caza de brujas y la caza del hereje, en realidad es muchas veces la envidia del vecino lo que desata todo este tipo de juicios, de espionajes y de condenas. Ya te digo, aunque es verdad que en nuestro país fue más asociado a tribunales populares que a tribunales religiosos, no como en Europa, pero muchas veces fueron estos motivos, más que otros motivos infundados. Y además, hablábamos antes de que las brujas solían pertenecer a estratos más bajos de la sociedad y podían recurrir también como extra a la venta de curas mágicas, a emplear la brujería como venganza y la posibilidad de pactar con el diablo con el fin de mejorar su situación económica de cara a los clientes, o sea, hacer un poco de lo que hoy conoceríamos como postureo para ser capaces de venderse, que evidentemente tontas no eran, y cuando hay hambre y tienen que comer, el ingenio se agudiza. Es raro que gozaran de una buena posición social, pero podía ser también. En el caso de que esto fuera así,
el origen de la acusación muchas veces eran conspiraciones políticas o incluso el deseo de los familiares de apoderarse de todas sus pertenencias. A partir de la Edad Media, las persecuciones van a aumentar hasta los siglos XVI y XVII. Solo en el siglo XVII, en la Inglaterra anglicana, se acaba con más de 50.000 personas en la hoguera y unas 100.000 en Alemania. Como te decía, en España y sus colonias no se llegaron a quemar brujas a partir del XVII. No quiere decir que no tuvieran ni condenas ni rechazo social. Pero esto se debe en parte al Santo Oficio, que flexibilizó las penas, al contrario que los protestantes, que las endurecieron con la autoridad de Lutero, de Melanchthon, de Bullinger o de Calvino. Tenemos en nuestra geografía el caso más frecuente del que, bueno, habremos hablado ya más veces, que son los procesos de Zugarramurdi. Y es que en el siglo XV, de manera secundaria al miedo a las brujas que surge en el sur de Francia, vamos a tener una repercusión en lo que es el área pirenaica, las regiones de La Rioja, Navarra y el País Vasco. Y como te decía, es este proceso el más conocido. Haciéndolo breve, una bruja arrepentida se presenta ante la Inquisición de Logroño denunciando a lo que fueron sus cómplices hipotéticos. Se llega a inculpar a más de 300 personas, leyendo las sentencias en el auto de fe efectuado entre el 7 y el 8 de noviembre de 1610. Y salen de este auto de fe, salen un total de 53 sentenciados, 21 con insignias de penitentes, con las cabezas descubiertas y con una vela en la mano. Todo esto está descrito en el auto, 21 con sanbenitos con aspas de reconciliados y con una vela, 5 estatuas de difuntos y 6 con sanbenitos y corozas de relajados. Los sanbenitos y las corozas, acordaros que son los gorros y un poco la indumentaria que tenían que llevar los condenados. De estos últimos, al menos una, la bruja Endregoto, fue quemada en la hoguera por el asesinato de un anciano por envenenamiento. Es un crimen que despertó la indignación del tribunal. ¿Y por qué? Bueno, la Inquisición mandó revisar las actuaciones del Tribunal de Logroño, autorizando a Alonso Salazar y Frías, que era el inquisidor, y que éste estaba disconforme con la actuación de los otros inquisidores. Y había transmitido todas sus objeciones a la máxima autoridad. Este hombre tuvo una paciencia infinita en los interrogatorios y debió de asistir a tal lista de confesiones disparatadas por el miedo que concluyó que no había ningún dato que pudiera considerarse como brujería, y todo lo atribuye al disparate de la incultura, al miedo y a la persistencia de antiguos ritos que él consideraba inofensivos. Estamos hablando de unas zonas geográficas en España que ya no solamente por lo que era la migración de lo que eran los cátaros, sino porque es una zona que coge la zona de Navarra, País Vasco y parte de La Rioja, coge mucho de los que son los cultos paganos, los cultos a la diosa María, a la tierra y demás, que eso de hecho ha persistido incluso hasta siglo XIX y siglo XXI. Hay mucha tradición actual. Vale. Bueno, todos estos informes se tienen en cuenta y se comienza a optar por una política más benigna, incluyendo además lo que es el envío de predicadores con el fin de evangelizar y de enseñar lo que se consideró una población ignorante. Gracias a eso, Alonso de Salazar, España en el siglo XVI consigue una política diferente a Europa y Norteamérica. Si recordamos, en 1692, en Massachusetts, en Salem, tenemos los juicios y las persecuciones contra las brujas y sus juicios sumarios, con también el disparate que fue y el fenómeno de histeria colectiva. Te decía antes que recomendaba para este tema, bueno, hay muchos libros, pero yo quiero que si alguien va a empezar un poco a manejarse con estos temas, hablo desde el punto de vista histórico y antropológico. Otros tipos de visiones más esotéricas o más en relación con la Wicca y todo esto, yo no he querido tocarlas, ¿vale? Me refiero un poco a lo que yo sí manejo. Bueno, pues un poco como inicio, sí recomiendo la lectura del Martillo de los Brujos. Como te había comentado antes, se escribe en el siglo XV, en 1486, por dos monjes dominicos, Heinrich Kramer y Jacobus Sprenger, y es, como te decía, el manual indispensable para la Inquisición. Es el libro de bolsillo, entre comillas, de la Inquisición, porque se detalla rigurosamente todo, cómo se las identifica, cómo se las castiga, lo que hay que hacer, las penas. Y luego
un clásico en nuestro país, que está bien, a ver, todo hay que enfocarlo desde el contexto y el momento histórico donde se escribe, pero me parece una excelente referencia, que son Las brujas y su mundo, de Julio Caro Baroja. Ya te digo que es uno de los mejores estudios antropológicos. Hay estudios mucho más recientes, pero para centrarnos está muy bien. Te voy a decir otro ejemplo del Maleus que he extraído. Y mira, fíjate, pues dice que este inquisidor le dijo que en el ducado de Lausanne ciertas brujas habían cocido y comido a sus propios hijos, y que el siguiente era el método en el que se iniciaban en tales prácticas. Las brujas se reunían y por sus artes convocaban a un demonio en forma de hombre, a quien la novicia era obligada a jurar que renegaba de la religión cristiana, que jamás adoraría la Eucaristía y al pisar la cruz, siempre que pudiese, hacerlo en secreto. Es decir, que muy probablemente a alguien que te hace semejante confesiones, o bien porque está coaccionado, o bien porque tiene miedo, o bien porque está bajo los efectos probablemente de alucinógenos, o porque le han hecho un chantaje de cara a, o dices esto, o alguien de tu familia, o cualquier cosa. Es decir, que lo que hubo fundamentalmente es miedo no tanto a la muerte, sino un miedo a la condena. Entonces, un poco ya para ir concluyendo, como conclusiones, pues hay un estudio clásico de Ana Armengol, que está en Tiempos Modernos, del año 2002, que nos va a explicar que en los últimos años, en el área peninsular, se van a producir dos tipos de estudios. Uno, que son de carácter general, basados fundamentalmente en lo que son las fuentes inquisitoriales, en la consulta directa, sin interpretar, de archivos, y otros que son más de carácter regional, que van a apuntar lo que son unas nuevas perspectivas de investigación. Entonces, esto lo que nos lleva es a pensar que en el área peninsular no tuvo lugar, como te decía, una caza de brujas al estilo europeo, y que contrariamente existió una especie de racionalismo, entre comillas, siempre entre comillas, hispánico al respecto. Esto lo que nos dice es que la Inquisición en España fue algo más benigna que los juicios en Europa. A ver, no la estoy santificando, evidentemente. Pensando que la relación con la incultura era fundamental y básica, como fue el inquisidor que te comentaba antes, de los procesos de Zugarramurdi. Sin embargo, las fuentes regionales no dejan esta postura tan clara, porque sí parece que hay determinadas regiones, pues, por ejemplo, como Mallorca, como áreas del País Vasco y de Cataluña, donde sí que pudieran existir focos concretos de la brujamanía que imperaba en Europa, con lo que era el pánico de la población, que llevaría a los tribunales seglares, populares, diferenciar entre área rural y urbana, y también a la participación activa en lo que eran los juicios y las condenas. Como consecuencia, pues que aunque clásicamente sí que encontramos un punto de diferencia en la brujería en España, es verdad que nos quedan mucho camino por recorrer, mucha investigación histórica, antropológica, y no solamente lo que es la consulta a archivos. Ojo con los archivos, que interpretar directamente un legajo del 16 tiene su complicación, porque hay que ver todo lo que hay detrás y sobre todo no caer en el presentismo histórico. Entonces, bueno, transmitiros un poco lo que esto a nivel histórico y antropológico, así son pinceladillas, lo que supuso en nuestro país. Pues Cristina, ha sido un enorme placer. Muchas gracias como siempre por todo. En una semana, dentro de 7 días, volvemos a hablar. Como un reloj, ahí estaré. Hasta un luego. saludo y un abrazo para todos. Un abrazo, Hasta adiós. luego. Adiós, Martínez, buenas noches, bienvenido, compañero. Muy buenas noches, Juan Carlos, a ti y a toda la audiencia. Tú sabes que yo soy un amante de la lectura, pero a lo mejor hay libros que no deberíamos de leer tan apresuradamente sin saber antes el contenido del mismo. Sí, libros que esconden secretos, ¿no? Y hoy, a excepción y a diferencia de otros programas que hemos tenido, de otros relatos, el relato de hoy es de uno de los grandes, ¿no? De Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft, que nos legó una serie de relatos que sin duda junto a Edgar Allan Poe, ¿no? forman un tándem de los mejores escritores, ¿no? En referencia al género de terror, ¿no? Que tantos relatos nos han ofrecido, y hoy tendremos un relato de Lovecraft titulado
el libro. Espero que a los oyentes les apasione, les llegue hasta el alma los versos de este escritor, como en su día me llegaron a mí. 10 minutos de uno de los grandes. Adrián, vamos a escucharlo. Claro que sí. Lo que recuerdo está muy entremezclado. A duras penas puedo atinar a decir cómo empezó todo. Pareciera que, por instantes, solo tengo vagas ideas de lo que he vivido en estos años, y otras veces parece que el día a día se disuelve en un momento dado dentro de un sinsentido infinito. No sé ni cómo explicar lo que pasó. Cada vez que hablo, tengo el presentimiento de que necesitaré algún recurso o argumento raro y posiblemente terrible. Mi propio ser parece desvanecerse. Es como si estuviera ausente desde una gran turbación producida, quizá, por algún momento terrible de entre todos los hechos que me acontecieron. Estos vaivenes de experiencia tienen inicio en aquel libro carcomido. Recuerdo el lugar donde lo encontré. Apenas estaba iluminado, escondido al lado del río cubierto de brumas por donde fluyen unas aguas negras y aceitosas. El edificio tenía muchos años ya. Las enormes estanterías atesoraban cientos de libros decrépitos que se acumulaban sin fin en habitaciones y corredores sin ventanas. Había también masas informes de volúmenes amontonados descuidadamente por el suelo, y fue en uno de estos montones donde encontré el tomo. En un principio no sabía cómo se titulaba, ya que le faltaban las primeras páginas, pero lo abrí por el final y vi algo que enseguida llamó mi atención. Había una especie de fórmula, como una pequeña lista de cosas que hacer y decir, que sonaban como algo oscuro y prohibido. Pero seguí leyendo y descubrí ciertos párrafos en los que se mezclaban la fascinación y la repulsión, ocultos en las amarillentas páginas, antiguas y extrañas, poseedoras de los secretos del universo que yo ansiaba conocer. Era una llave, una guía a ciertas puertas y entradas que los magos habían soñado y musitado cuando el hombre era joven y que conducían a lugares más allá de las 3 dimensiones conocidas, a regiones de extrañas vidas y materias. Durante años, los hombres no habían sabido reconocer su esencia vital, ni sabían dónde encontrarla, pero el libro era realmente antiguo, no estaba impreso, había sido escrito por la mano de algún monje loco que había comunicado aquellas palabras latinas, ciertos conocimientos prohibidos de horripilante antigüedad. Recuerdo que el anciano vendedor temblaba de miedo e hizo un curioso gesto con sus manos cuando me lo llevé. Se negó a aceptar dinero por el libro, pero hasta mucho después no descubrí el porqué. Mientras me escurría por los estrechos callejones portuarios, laberintos cubiertos de bruma, tenía la vaga sensación de ser seguido por unos pies invisibles que se arrastraban tras de mí. Las casas decrépitas y antiguas que se erguían a mi alrededor parecían animadas de una vida malsana, como si una ráfaga de maligno entendimiento las hubiese animado. Sentía como si aquellas abombadas paredes y buhardillas, hechas de ladrillo y cubiertas de musgo, con redondas ventanas que parecían espiarme, tratasen de cerrarme el paso y aplastarme. Aunque solo había leído una pequeña porción de los oscuros secretos que contenía el libro antes de cerrarlo y salir con él bajo el brazo. Recuerdo la gran ansiedad con que leí el libro, pálido, encerrado en la habitación del ático que me servía de refugio en mis extraños descubrimientos. La enorme casona permanecía caldeada, pues había salido pasada la medianoche. Creo que vivía con algún familiar, aunque los detalles son inciertos, y sé que tenía muchos sirvientes.
No sé exactamente qué año era. Desde entonces he conocido muchas edades y dimensiones, y mi noción del tiempo ha terminado por desvanecerse. Estuve leyendo a la luz de las velas. Recuerdo el incesante gotear de la cera derretida, y mientras me llegaba el sonido de lejanas campanas que tañían de cuando en cuando. Prestaba una atención especial al sonido de aquellas campanas, como si temiera escuchar algo muy lejano, un son extraño y especial. Y entonces se produjo una especie de golpear y arañar en la ventana guardillada que se abría sobre un laberinto de tejadillos. Sucedió nada más acabar de pronunciar en voz alta el 9º verso de un conjunto primordial, y supe, aterrorizado, cuál era su significado. Pues aquel que atraviesa el umbral siempre lleva una sombra consigo y ya nunca vuelve a estar solo. Yo la había evocado. El libro era realmente todo lo que había sospechado. Aquella noche atravesé la puerta que conduce a un abismo de tiempo y dimensiones cruzadas, y cuando el amanecer me sorprendió en el ático, descubrí en las paredes y anaqueles de la habitación aquello que nunca antes había visto. Desde entonces, el mundo no era para mí lo mismo que antes. Mezclado con el presente, siempre había un poco del pasado y un poco del futuro, y todos los objetos que alguna vez me parecieron familiares me resultaban ahora extraños bajo la nueva perspectiva que tenían mis enfebrecidos ojos. Desde aquel momento me vi envuelto en un fantástico sueño poblado de formas desconocidas y medio recordadas, y cada vez que cruzaba un nuevo umbral me costaba más reconocer los objetos de la estrecha esfera a la que tanto tiempo había pertenecido. Lo que descubrí sobre mi propio yo, nadie puede saberlo. Cada vez hablaba menos y permanecía más tiempo solo, y la locura rondaba mi alrededor. Los perros me rehuían, pues captaban la sombra que me acompañaba, pero seguí leyendo, adentrándome en libros ocultos y prohibidos y en manuscritos y fórmulas que ahora ansiaba conocer, y atravesaba puertas espaciales y existencias y regiones que se abren más allá del universo conocido. Tengo muy claro en el recuerdo la noche que tracé los 5 círculos concéntricos de fuego en el suelo y canté, erguido en el círculo central, aquella monstruosa letanía que invocaba al mensajero de la Tartaria. Las paredes se difuminaron mientras era arrastrado por un tenebroso viento a través de abismos fantasmagóricos y grises, en los que relucían a infinidad de metros por debajo de mí los picos crueles de desconocidas montañas. Después hubo un momento de total oscuridad y luego la luz de millones de estrellas que dibujaban extrañas constelaciones. Por fin descubrí una verdosa llanura en la lejanía, debajo de mí, y vislumbré las empinadas torres de una ciudad cuya mampostería es totalmente ajena a la tierra. Según me iba acercando a la ciudad, distinguí un enorme edificio hecho a base de piedras en mitad de un paraje desolado, y sentí que el miedo se apoderaba de mí, atenazándome. Grité, debatiéndome aterrorizado y, después de un lapsus de oscuridad, me encontré de nuevo en mi buhardilla, tirado en el suelo sobre los 5 círculos concéntricos de fuego. El proceder de esa noche no había sido más increíble que el de muchas otras, pero sí la de más terror, por haberme sentido más cerca que nunca a esos mundos exteriores y sus precipicios. Desde ese momento fue necesario ser más cuidadoso con mis conjuros. No quería perder mi conciencia, ausentarme de mi corporeidad, ni de la realidad del mundo, vagando por derroteros inhóspitos de los que tal vez no sabría volver jamás. Impresionante relato.
Sí, bueno, un relato que al fin y al cabo, ¿no?, pues nos narra las vivencias de un personaje que se adentra en mundos oscuros, ¿no?, a través de un libro oscuro también, y lo hace el autor, Lovecraft, escribiendo en pasado, ¿no?, como solía hacer en muchas de sus obras. Al hablar sobre libros malditos, tenemos que hacerlo desde la leyenda, ¿no?, porque sabemos que muchas de ellas nos traen historias relacionadas con supuestos libros malditos, libros posiblemente reales, como veremos, pero que el tiempo, digamos, que se han encargado de mitificarlos, ¿no?, y encasillarlos dentro de la categoría de malditos o prohibidos, ¿no?, relacionados casi siempre con el ocultismo o con mensajes que poco, ¿no?, tienen que ver con esta materia, pero su contenido podría llevar al lector a la misma muerte o a volverte loco simplemente, ¿no?, o al suicidio, como se ha comentado en muchos libros que circulan entre leyendas que dicen que son malditos, ¿no?, al igual que hablábamos la semana pasada en el lado oculto sobre músicas que matan, ¿no?, pues al parecer hay libros que si te sumerges dentro de sus líneas, de sus párrafos y de sus historias, puedes acabar mal, ¿no? Vamos a comenzar hablando y deteniendo sobre algunos libros que circulan, leyendas sobre ellos, como es el conocido como el Necronomicon, ¿no? También se le conoce como el libro de los muertos o el libro de los nombres muertos. El libro es un grimonio. ¿Y qué es un grimonio? Es un tipo de libro donde se habla sobre conocimiento mágico, astrología, hechizos, fabricación de talismanes, invocación de espíritus y un largo etcétera, ¿no? Pues todo ello lo contenía este libro, el Necronomicon, ideado por el ya mencionado autor norteamericano Howard Phillips Lovecraft, pero bueno, ¿no?, esta obra fue creada por él, pero la leyenda, sin duda, lo ha convertido en todo un elemento oscuro, ¿no?, dado por real, y se llegó a decir, fíjate, Juan Carlos, que la cubierta del libro estaba fabricada con piel humana, ¿no?, o que fue escrito con sangre. Bueno, sin ninguna duda de existir, dan ganas de leerlo. Yo no sé tú, Juan Carlos, pero ya con estas características me gustaría de que si fuera real ese libro, es real, existe el Necronomicon de Lovecraft, pero como bien decimos, se da por real, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar del Necronomicon y de sus oscuras páginas, ¿no?, como todo el mundo hemos escuchado? También tenemos, y ya poniendo los pies un poco sobre la tierra, todos hemos oído hablar del Malleus Maleficarum, que es una obra del siglo XV, ¿no?, surgida en Alemania, y esta está considerada como una de las obras más importantes sobre brujería, en nuestra historia. El inicio, su contenido, en gran medida, suscitó el pánico por las brujas y la persecución de las mismas en el Renacimiento, ¿no? En plena Inquisición, pues surgió un miedo, ¿no?, a todo lo relacionado con la brujería. Ya conocemos la historia, ¿no? Toda Europa se vio asolada por muchas muertes, muchas mujeres acusadas de brujería, y este libro surgió como una guía para dar caza a todas estas brujas que, sin ninguna duda, causaban el temor, ¿no?, pero que, como bien sabemos, no eran tales, sino que la Santa Inquisición, por practicar ciertas cosas que hoy veríamos como naturales, ¿no?, como puede ser la magia blanca, una tirada de cartas, pues todo ello se veía como algo maléfico, ¿no?, y tildado de brujería, ¿no? Los autores de esta obra, Heinrich Kramer y Jacobus Springer, fueron los autores, ¿no?, que en el año 1486 lanzaron estas obras, y se conoce también como el martillo de los brujos. Y si hay una obra, Juan Carlos y a toda la audiencia, ¿no?, si hay una obra en la que podéis indagar y podéis sacar varias cosas interesantes, es Excalibur. Y no se trata de la espada de Rey Arturo, ni mucho menos, sino que es una obra del fundador de la cienciología, Lafayette Ron Hubbard, cuando estuvo declarado como clínicamente muerto durante una operación, ojo al dato, que dicen que es un libro que vuelve loco a aquel que se atreve a leerlo, incluso que te empuja al suicidio. Es un libro que solamente tienen acceso unos cuantos privilegiados, ¿no? Lo de privilegiados entre comillas. El libro se supone que es real, ¿no? Pese a que no ha visto la luz, ni la mayoría de las personas tienen constancia de su existencia, pero es sabido que este libro circula entre ciertos miembros escogidos, ¿no?, dentro del mundo de la cienciología, pero nunca llegó a ser publicado
por el hecho de que allegados al autor, repito, las personas allegadas a él que pudieron leer su contenido, pues acabaron bastante mal, ¿no? Sufrieron de grandes trastornos debido al contenido. Pero ¿qué contiene ese libro, no? Es lo que se estarán preguntando todos los oyentes, Juan Carlos. Y según ciertas informaciones, se dice que es un resumen, ¿no?, de todas y cada una de las preguntas que desde la noche de los tiempos pues se ha realizado el ser humano, ¿no? ¿Quiénes somos realmente? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Existe un Dios? ¿Cuándo comenzó el mundo? Bueno, en definitiva, un libro al parecer da respuestas a todo, ¿no? Y su contenido, esas respuestas son bastante esclarecedoras al mismo tiempo que terroríficas, ¿no? Lo que, según se cuenta, la leyenda, ¿no?, sobre este libro es que te incita a la locura, te incita al suicidio, ¿no? Muchas anécdotas en referencia a él. Pero ya para finalizar, hay un manuscrito, un libro que me llama mucho la atención, ¿no? Y ya no por lo terrorífico, sino por lo enigmático, ¿no? Lo enigmático que encierra todo lo que es lo concerniente a él. Es el manuscrito indescifrable, como se le conoce. El libro Voynich, se le conoce como el libro de Voynich, y este está escrito en una lengua aún desconocida. O sea, hasta el momento nadie ha conocido, Juan Carlos, el contenido del mismo, porque no han logrado descifrar, digamos, la tipografía, ¿no?, la que está escrita, y desde hace un siglo, ¿no? Podemos decir que es materia de estudio, ¿no?, de muchos historiadores, lingüistas, matemáticos, ingenieros e incluso astrónomos y botánicos, ¿no? Fíjate la cantidad de personas, ¿no?, de distintos campos que han intentado descifrar el contenido de este libro, ¿no? Incluso la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, la NSA, durante 3 décadas intentó descifrar todas esas páginas, lo que contaban esas páginas, pero no lo lograron, ¿no? Es algo bastante interesante, pero podemos decir que podría contener fórmulas de poderosos venenos, incluso principios básicos sobre energía nuclear, ¿no? Su lenguaje, el lenguaje de este libro, está compuesto por ilustraciones cosmológicas y plantas quiméricas que nadie ha identificado aún. Son datos que llaman poderosamente la atención, libros malditos, libros prohibidos, en fin, libros que están ahí, Juan Carlos, están ahí y no están al mismo tiempo, ¿no? Podemos decir que además de uno, sobre todo del círculo de los amantes del misterio, nos gustaría tener entre nuestras manos esas verdaderas joyas, ¿no?, para saber si verdaderamente encierran tanto mal como presumen tener. A buen seguro que tú sabes, como yo, que es cierto lo que acabas de decir. Adrián, me gustaría felicitaros. Ayer cumplisteis 100 programas. Me gustaría felicitaros a todo el equipo y a todos vuestros oyentes por esta trayectoria que lleváis con el lado oculto. Sí, tú sabes ayer, el esfuerzo que lleva a hacer este programa, vuestro programa, y yo sé el esfuerzo que lleva a hacer este. Por eso quiero felicitaros no solamente por los 100 programas, sino por el esfuerzo y el tesón que habéis tenido para continuar con ello. Sí, bueno, la verdad que cuando algo se hace con ilusión y con el corazón, no cuesta hacerlo. Cuesta hacerlo físicamente en el día a día, como ya se sabe, ¿no? Los hijos, el trabajo, algo que llevamos de una manera totalmente altruista, que lo hacemos por amor al arte, nunca mejor dicho, pero que la misma pasión, las mismas ganas, el café previo al programa, todos esos ratitos nos nutren. Sin duda alguna el misterio une no solamente a los miembros del equipo, sino a muchas personas como a ti, que gracias al lado oculto, pues sin duda alguna nos hemos cruzado, ¿no?, en el camino del misterio. Y aquí estamos, compañeros, hablando ahora mismo, dirigiéndonos a una audiencia que late con tu programa, que conocen el lado oculto, que conocen historias, relatos de historias con Adrián Martínez y tantos programas amigos que difunden, ¿no?, tanto contenido con el alma, ¿no? Porque al fin y al cabo se trata de conectar, de contar cosas, y como tú bien dices, 100 programas, y agradecerte también tus palabras, ¿no?, que nos brindaste, porque al fin y al cabo eres colaborador, sin ninguna duda, de nuestro programa, y te agradecemos desde aquí la labor que realizas con Mundo Insólito Radio, con todos los colaboradores también, ¿no? Un programa que sin duda alguna tiene su esfuerzo, porque como tú bien dices, no es fácil, pero gracias a los oyentes y a la ilusión y al poder misterioso y oculto que tiene el misterio, es al fin y al cabo lo que nos ayuda a seguir adelante, compañero. Los oyentes, principalmente ellos, son los que dan fuerza para que nosotros,
yo en mi caso, sigamos tirando de este carro y seamos culpables de estos programas que a nivel nacional e internacional, pues por suerte o por desgracia, tienen sus oyentes. Claro que sí. Adrián, te lo dije ayer, te lo vuelvo a repetir hoy, dentro de 100 programas, dentro de una semana también, te vuelvo a escuchar, pero dentro de 100 programas te vuelvo a esperar para volver a felicitarte. Un fuerte abrazo. Otro para ti y a todos los mis compañeros. Hasta luego. Cuenta la historia que a principios del siglo XIX nació en España el único licántropo reconocido como tal a nivel mundial por la medicina oficial. Manuel Blanco Roma Santa fue un hombre provisto de una gran cultura para su estatus social en la época que vivía. En su vida, llena de incongruencia fisiológica, su gran inteligencia le hizo seguir uno de los caminos más oscuros que una persona puede seguir, el camino del asesinato. Verónica Cano Alarcón nos trae esta noche al Universo Secreto la historia de este significativo personaje. Verónica Cano, buenas noches, bienvenida, compañera. Muy buenas noches, una vez más, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Como siempre. Bien, como siempre, dispuesta a pasar un ratito agradable aquí, en buena compañía. Hoy vamos a hablar de sí, de no, de bien o de mal, de Manuel o Manuela Blanco Roma Santa, dependiendo de la época. Explícanos un poquitín la historia de este personaje. Bueno, pues digamos que hoy vamos a introducir, bueno, la mayoría le conoceréis por Manuel Blanco Roma Santa, que estamos hablando de lo que es un asesino en serie español del siglo XIX, ¿vale? Ha llovido bastante desde entonces. Estamos hablando de que nació en una pequeña localidad de Orense. Era hijo de una familia de muy escasos recursos económicos y se dice, esto ya es pura leyenda, aunque creo que es bastante acertado, que medía apenas 1,37, ¿vale? Estamos hablando de una persona de baja estatura. Vale. Entonces, claro, pues si seguimos conociéndolo un poquito más, según su partida de nacimiento, Roma Santa, pues en realidad es tan inscrito como Manuel, tal y como hemos empezado, pues aparecía como Manuela. La cuestión concreta es que, bueno, pues sufría un pseudohermafroditismo femenino, que estamos hablando de una condición que afecta a una persona entre muchas, que a pesar de haber nacido mujer, segrega tal cantidad de hormonas masculinas que en ciertos periodos, bueno, pues se desarrollan determinadas características que son más propias de los hombres que de las mujeres, ¿no? Sin embargo, además, y para más Inri, Manuel era psicológicamente Manuel y no Manuela, él se sentía más hombre que mujer. En aquella época, que estamos hablando del siglo XIX, bueno, pues Manuel fue el autor confeso, él confesó la comisión de 13 crímenes, ¿no? 13 víctimas a las que asesinaba de una manera muy brutal para extraerles lo que era la grasa corporal o el sebo y venderla junto a las pertenencias de las víctimas y así seguir sobreviviendo. Sin embargo, bueno, y a pesar de que fue condenado a lo que es pena capital, bueno, no fue ejecutado, porque se consideró el único caso documentado de licantropía clínica, que es una especie de síndrome que provoca en las personas una alucinación semejante que, bueno, la persona llega a creer de manera firme y consciente que puede transformarse en un animal, que es un lobo, y puede cometer asesinatos. Este debe de ser el único caso que hay certificado en la historia, ¿no? Así es, el primero y único, porque además licantropía clínica suena un poco extraño, porque en realidad no estamos hablando de que se convierta en un hombre lobo, sino de un trastorno en que la persona se cree que se convierte, ¿vale? Esa es la diferencia. La historia, Vero, nos cuenta que él utilizaba, porque claro, debía de ser un hombre bien puesto, a pesar de su estatura, debía de ser bien parecido, ¿no? La historia nos cuenta que utilizaba estas características físicas para atraer a sus presas, ¿no? Así es. De hecho, Manuel o Manuela, según queramos, bueno, pues aprendió a escribir y a leer durante la adolescencia, algo muy extraño en el siglo XIX y más en lo que era el seno de una familia bastante pobre. De hecho, en algún momento se llegó a pensar que procedía de una familia más adinerada, pero no era verdad, ¿no? Era su modus operandi. Digamos que entre las víctimas, a pesar de que sí que figuraron algunos hombres, ¿no? Lo normal para él era acercarse a mujeres
que tenían un determinado perfil, ¿no? Estamos hablando de mujeres mayores que él, en cierto modo solteronas, ¿no? De la época, que, bueno, pues no tenían pareja y se habían hecho mayores. Y bueno, lo que él hacía era enamorarlas y convencerlas para viajar a otros lugares en las que él, con su buen saber hacer y su galantería, les conseguiría un buen trabajo de servidumbre. Sin embargo, bueno, pues lo que hacía era que en el camino él prometía llevarlas y él se iba con ellas, en el camino las mataba. Las mataba de una forma bastante brutal y digamos que les extraía lo que es la grasa corporal. O sea que se las cargaba en el trayecto, no llegaban a un lugar determinado. No tenían un sitio, nunca. No tenía un sitio donde las metía allí preparaba todo, no. No, él, digamos que de hecho nunca existía la promesa de buen trabajo, aquello nunca llegaba más allá, ¿no? De unas palabras. Y bueno, pues lo que hacía, él vendía todas las pertenencias de estas mujeres, les extraía la grasa corporal, también la vendía, y por último, para cerrar un poco este ritual tan macabro, lo que hacía era dejar el cuerpo al aire libre, estamos hablando de cuerpos destrozados, para que, bueno, pues el aroma a carne, pues atrajera a los lobos, que terminaran de rematar esa faena que él había comenzado, y así no le podrían acusar a él, había sido devorada por los lobos. ¿Cuántas personas llegó a matar este individuo? Bueno, pues se supone que él se declaró autor de 13 crímenes concretos. Probablemente a lo mejor hubo alguno más, pero que él confesara 13. ¿Durante cuánto tiempo estuvo hasta que le pillaron? Pues estuvo varios años, estuvo desde que abandonó el hogar y él ya se convirtió en lo que era un hombre y se dedicaba, bueno, pues a vender chatarra de pueblo en pueblo, que era su oficio, aunque, bueno, él hablaba muy bien, ¿no? Se supone que las convencía siempre con su buena galantería, pero también mató a hombres, De hecho, las primeras víctimas fueron hombres. Después ya le siguieron las mujeres del perfil que estábamos hablando, ¿no? Por ejemplo, incluso podría hablarte de una en concreto, ¿no? Que una mujer, Manuela, con la que él comenzó una relación. Era una mujer que además era 10 años mayor que él, era lo que hablamos de la diferencia de edad. Con una vida amorosa a lo mejor un tanto inestable, había tenido una hija de soltera, bueno, pues la mujer no había tenido fortuna en el amor. ¿Qué hizo? Pues lo primero que hizo fue acabar con la vida de la hija de Manuela, ¿no? En una de las ausencias de la mujer, bueno, pues le promete un trabajo, lo que estábamos hablando, le dice que la va a llevar y en el camino la mata y ejecuta su plan tal cual lo había pensado. Pero la relación que tenían ellos dos era lésbica, ¿no? Se supone que sí, aunque personalmente Manuel era Manuel. Porque ante sí, todo el mundo le reconoce. Manuel puede ser Manuel, pero en la intimidad es Manuela. Correcto, así es. Así es. Lo que pasa es que físicamente aparentaba ser un hombre, físicamente y de manera exterior estamos hablando de Manuel. Es una persona que aparenta ser perfectamente un hombre, que en principio nadie dudó de aquello, que solo es la partida de nacimiento la que lo certifica, y como no hay víctima viva, pues tampoco podemos decir lo contrario. ¿Qué pasó con Manuela? Pues Manuela evidentemente quiso ir con su hija, evidentemente. Manuela que quería ir a la misma casa y él le prometió lo mismo, y en el camino evidentemente pues también ejecutó su plan mientras le acompañaba, ¿no? Le sacó la grasa, vendió todas sus pertenencias, dejó los restos al aire libre, los lobos mordieron los cadáveres, y así un poco como que esta leyenda se ha ido conjugando un poco más y creciendo, haciéndonos creer que, bueno, pues existe el hombre lobo de Alariz, cuando en realidad, bueno, pues a lo mejor estamos hablando de un psicópata más bien. ¿Cómo fue el final de este licántropo? Digamos que Manuel fue capturado ya en Toledo por unos hechos de los que ya fue evidentemente que ya en una de las últimas ocasiones fue evidente que no se pudo ocultar, y ya fue juzgado en Orense, ¿no? En Alariz. Allí, bueno, pues se le acusa primero de engañar a mujeres, ¿no? Y a niños para matarle. Le saca el sebo, la grasa corporal y la vende, ¿no? Ese es el delito completo.
Aquí, pues Manuel Roma Santa juega un poco con las leyendas y bueno, pues declara ser víctima de un sortilegio que le hace transformarse en hombre lobo durante las noches de luna llena, que bajo ese hechizo había matado a 13 personas, que él había devorado sus cuerpos con sus patas y sus dientes afilados. A pesar de todo esto, él fue condenado a pena capital, pero evidentemente se salvó porque Isabel II en aquella época el caso le pareció tan interesante que era digno de ser investigado y analizado, porque claro, era el primer caso de licantropía clínica. Claro, aquello no se había escuchado antes. Un caso tremendo. ¿Sí? Que te decía es que no sé, te he oído, pero no te he oído. Sí, un caso tremendo. No sé, se me ocurren dos preguntas así a bote pronto, desde un punto de vista criminológico. Verónica, no sé, ¿qué nos podrías decir de este caso? ¿Crees que fueron unos asesinatos? Porque claro, viendo las características del personaje, ¿fueron unos asesinatos premeditados y voluntarios? ¿O se pudiera considerar que por eso a lo mejor no le llevaron a terminar muerto como tenía su sentencia escrita? ¿O fueron considerados fruto de unas alucinaciones? No sé si pues me he explicado bien. Sí, te entiendo. A ver, si en realidad, bueno, pues era consciente de lo que estaba haciendo, o por el contrario, pues no. Esto es. A ver, bajo mi punto de vista es probable que estemos hablando de un psicópata, ¿no? En toda regla. De hecho, el propio informe médico de la época no constató que Manuel calculaba los medios, medía, combinaba los tiempos, los modos y las circunstancias, no mataba sin motivo, no acometía sus crímenes sin llegar a la oportunidad, que seducía para robar, que mataba para ocultar. ¿Qué quiere decir todo esto? Que estamos hablando entre una persona que planificaba sus actos antes de llevarlo a cabo. Entonces, alucinaciones probablemente no tenía de ningún tipo. Seguramente era tan inteligente, de hecho había aprendido a leer y a escribir cuando no tenía oportunidad. Era tan inteligente que ese modus operandi tan premeditado lo intentó camuflar dentro de unas alucinaciones para declararse inimputable, ¿no? Para seguir dando bola a una leyenda que en cierto modo le benefició, porque él murió mucho después, no murió de pena capital, tal y como murió en prisión, pero no de pena capital. Entonces, evidentemente, yo creo que estamos hablando más de un psicópata que de un psicótico. Características de un psicópata, que ya lo hemos hablado en algún otro programa, era inteligente, calculador y minucioso en todo lo que hacía. Así es, y premeditado. No, como decía el informe, no mata sin un motivo. Y en este caso, además, tenía un modus operandi súper elaborado. Estamos hablando de una persona que enamora primero, para luego robar y matar, pero también robar. Que es que estaba todo perfectamente organizado. Él sacaba beneficio económico de cada una de las víctimas, porque se deshacía de absolutamente todo para venderlo. Era chatarrero, pues volvemos a lo mismo. Pues ha sido un enorme placer tenerte otra vez en nuestro programa. Verónica, muy agradecido por tu participación en el mismo. Un fuerte abrazo y dentro de una semana, 7 días, nos volvemos a escuchar. Muy bien, muchísimas gracias una vez más y buenas noches a todos. Hasta luego. Llegado el final del programa, solo me queda que daros las gracias a todos por vuestro tiempo, vuestra atención y vuestra compañía. En una semana, dentro de 7 días, volveremos con el universo secreto. Hasta entonces.